cuáles son las habilidades que debe de tener eh, un analista de sistemas. Yo les estoy diciendo la semana pasada, estuvimos hablando la semana pasada acerca de algunas características de este analista de sistemas y decíamos que en el caso dentro de un proyecto de software, el puesto que mejor gana es el analista de sistemas, es el mejor pagado, principalmente por todas las responsabilidades que conlleva la elaboración de un proyecto como tal, por todas las actividades que se debe desarrollar. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar ahora cuáles van a ser las habilidades tanto técnicas como no técnicas que necesita un analista de sistemas para poder desempeñar ese puesto. Antes de hablar de esas habilidades técnicas y no técnicas, pregunto ya cómo va con la empresa. ¿Ya la tiene? Estamos, bueno, el tipo de datos que se trabaja en el lugar de trabajo es expediente. Expedientes Sí. clínicos. ¿Cómo? Expedientes clínicos. Sí, o sea, con nombre de persona, apellido, dirección, número de teléfono, número de NIE, tanto de la persona demandante como la demandada y los beneficiarios, pues pueden ser de uno, o uno, ¿De ¿verdad? qué empresa? Una procuraduría. Ah, no, lo digo. Entonces, ¿es esa o en la empresa de manual que es de transporte de carga? Y en la de transporte que hay. Ahí sí, Emanuel sabe, ¿no? Yo creo que no está. Pero sí ya tienen alternativas. Sí, sí. ¿Ustedes? Uno de los servicios. Para intentarlo, para que se. Ahí Hagan muy claro el detalle. Bien. La idea de que tengan ya lista la empresa con la que van a trabajar es porque pues ya nos vamos acercando un poco al final del periodo y recuerden que al final del periodo ustedes van a entregar un documento que tiene que ver con el desarrollo de la investigación que van a hacer dentro de la empresa. O sea, tienen que ir a la empresa y recopilar algunos datos con respecto a lo que ustedes van a desarrollar. Entonces es necesario que tengan listo esa información, el lugar, la persona de contacto con la que ustedes van a estar en constante comunicación para poder entender más bien los requisitos del sistema que ustedes vayan a desarrollar. ¿Verdad? Así que en alguna medida pues deben tener claro toda esa parte del desarrollo del mismo. Bien, siguiendo con la parte de las habilidades de un analista de sistemas, les decía de que es uno de los puestos uno de los roles que toman importancia dentro del desarrollo de la aplicación porque es el que se encarga de entender todos los requerimientos de un sistema y plasmarlo en documentos e incluso dirigir el equipo que se va a encargar del proceso de desarrollo de aplicaciones. Entonces, en ese sentido, es importante conocer algunas, primero, habilidades blandas y luego unas habilidades técnicas. ¿A qué se refiere con habilidades blandas? ¿A qué se refiere con habilidades blandas? Como tiene que ver más que todo con la personalidad de la persona, con cómo se dirige, cómo se relaciona con las personas, etcétera, etcétera. A eso se refiere en ese caso las habilidades blandas. Y aunque parecería que una persona muy técnica podría ocupar este puesto sin ningún problema, pero son indispensables también las habilidades blandas. Y actualmente las empresas no solamente evalúan las habilidades técnicas, sino que también hacen evaluaciones o test psicológicos para averiguar qué tantas habilidades blandas tiene la persona que va a consultar dentro de la empresa. Nosotros incluso hace años, cuando hacíamos las evaluaciones, generalmente nos enfocábamos en evaluaciones un tanto técnicas, solamente evaluábamos el lenguaje de programación que necesitábamos y pues las habilidades técnicas que necesitábamos para poder ocupar el puesto que se solicitaba. Pero actualmente ya tenemos otros estándares y hacemos algunas evaluaciones psicológicas que
sentido, debemos de enfocarnos primero en las habilidades. El primer elemento que vamos a hablar son las habilidades de comunicación. ¿Qué tan importante es que una persona sea capaz de poderse comunicar con otra o entablar una conversación cuando tiene que trabajar en equipo principalmente? En ese sentido hay dos elementos a evaluar. Uno es la oral y escrita, la capacidad de comunicación oral y escrita, y la otra es la capacidad de escucha activo. Cuando hablamos de la capacidad oral y escrita, nos referimos principalmente a la manera de expresarse o la manera de hablar con las personas con las cuales se está trabajando en el desarrollo del sistema. Cuando hablamos de las escritas, pues lógicamente cómo se encarga de redactar documentos. Acuérdense que ustedes van a ser, en alguna medida van a ser parte de una empresa donde se va a requerir que se redacten algunos documentos con respecto a lo que ustedes están elaborando, y esa parte de la redacción sí es importante considerarla en este puesto. Cuando hablamos de la capacidad de oral, significa la capacidad para poder explicar conceptos complejos de forma clara a diferentes audiencias, técnicas o no técnicas, documentación clara y concisa. Pregunto, ¿creen ustedes que alguien que no es técnicamente diestro en la parte de informática, si nosotros le decimos, mire, su aplicación la vamos a subir a la nube, ¿qué creen que se imagina? Alguien que no es técnico, que no sabe absolutamente nada acerca de técnico. Ustedes le dicen, mire, su aplicación la vamos a subir a la nube, la persona lo va a tomar literal. Se va a imaginar que todos los datos los vamos a poner en algún lugar ahí arriba, y realmente no es así. Aunque eso ya muy pronto va a ser realidad. Ya no sé si se han dado cuenta que SpaceX o Elon Musk quiere poner centros de datos en el espacio. Quieren poner servidores o montar servidores de datos en el espacio. Por eso están haciendo algunas pruebas. Así que es muy probable que en el futuro la competencia de Amazon, de Azure, de Google Cloud sean servidores o data centers que no están aquí en la Tierra, sino que se encuentran en el espacio. Pero literalmente la persona que le digamos nosotros, mire, queremos subir sus servicios o toda su aplicación a la nube, probablemente no entienda absolutamente nada de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, debemos de tener la capacidad técnica para poder hablar con esas personas que desconocen de ese tipo de términos. Y no decirle vamos a subir a la nube, sino que mire, vamos a colocar su información en una computadora que se encuentre ubicada en otro país, por decir algo, se encuentra ubicada en Europa. A esa computadora normalmente se le conoce como servidor y se va a conectar a través de internet para poder tener acceso a esa información. Eso es probablemente más fácil de entender que nosotros le digamos vamos a subir sus datos a la nube. Eso lo va a entender alguien técnico, alguien que está enfocado en esa área, alguien que entienda muy bien las palabras técnicas que nosotros utilizamos para expresar algunos términos informáticos, pero alguien que no lo sepa va a ser muy difícil que nos entienda ese tipo de información. Así que en alguna medida cuando nos comuniquemos con estas personas debemos de como bajar el nivel técnico y ponernos al nivel de las personas que desconocen del área en la que nosotros estamos trabajando. ¿Okay? A eso se refiere. Y la parte de la escucha activa es entender las necesidades subyacentes, no solo lo que se dice explícitamente, hacer las preguntas correctas. La idea de un analista de sistemas es que sea capaz de escuchar a las personas cuando ellos le están trasladando los requerimientos del software que se desea elaborar. O sea, tienen que ser capaces de entender, de escuchar y de analizar todos los requerimientos que la empresa tiene o el dolor que la empresa tiene, el problema que quiere plantear. ¿Okay? Eso es lo que hace básicamente la parte de la escucha, la parte activa, la capacidad de las personas para poder básicamente estar pendientes o entender muy bien cómo funciona cada uno de esos elementos. Esa es una de las cualidades blandas o habilidades blandas que debe de ser la parte de la comunicación. Pregunto, ¿a quién de ustedes se le hace fácil relacionarse con una persona extraña? Hablamos de personas extrañas, me monto en el autobús, por ejemplo, y voy en un asiento con una persona que jamás he visto en mi vida. Puede
tomar la iniciativa para poder empezar a extraer la información que necesitamos. Pero esa es la parte importante. La otra es el pensamiento crítico y resolución de problemas. ¿Se consideran ustedes personas con pensamiento crítico? ¿Con capacidad de resolución de problemas? Cuando tienen un problema dado X, un problema X de cualquier índole, ¿le buscan solución o se dan por vencidos? Le buscan solución. Esa es la idea. La buscamos en internet. ¿Dónde está hoy le preguntamos a la IA y la IA nos responde ante posibles problemas qué soluciones le podemos dar. Pero básicamente la idea de esa habilidad blanda es que la persona sea capaz de analizar información, identificar la causa raíz de los problemas y proponer soluciones lógicas. Las personas nos van a decir cuál es su dolor, nos van a decir cuál es su problema dentro de la empresa. Nosotros vamos a tener que proporcionar soluciones que permitan de alguna manera solventar esos problemas dentro de la empresa. Entonces, esos son pensamientos críticos, capacidad de tener problemas o de plantear problemas y encontrarles soluciones. Soluciones lógicamente orientadas al ámbito informático. Ustedes digan, vamos a crear un software que pueda hacer estas y estas actividades en estas tecnologías y que le va a resolver el problema que ustedes han planteado. A eso se refiere. La capacidad de ver el panorama general y ver también los detalles. No solamente hablar del problema en general, sino que irse enfocando de alguna manera en los pequeños detalles que se van generando. Cuando ustedes expliquen los requerimientos de un sistema, con anticipación ustedes tienen que irse planteando en la mente cuál es la posible solución que se le puede dar y qué problemas se van a encontrar con anticipación. No esperar hasta que ya estemos programando encontrarnos con esos problemas, sino que empezar a tratar de solucionarlos antes que nosotros lleguemos al proceso de codificación. Tener el panorama muy claro y bien detallado de lo que ustedes van a elaborar. Eso es lo que van a hacer con su empresa, con la empresa que ustedes vayan a trabajar. Con esa empresa, desde este periodo, desde este ciclo, ustedes tienen que tener claro qué es lo que van a hacer. Porque el próximo ciclo, el próximo año, ustedes van a programar, van a crear código y van a crear código para resolver un problema de acuerdo a lo que el cliente solicita. Y créanme que la aplicación que vayan a desarrollar ya no va a ser una aplicación tanto de un simple GRUB, una simple aplicación para agregar, eliminar o editar datos, sino que van a ser aplicaciones más complejas. Así que de alguna forma tienen que estar preparados para eso. Tienen que estar preparados desde ya. La otra es las habilidades interpersonales y de negociación. Normalmente las empresas, cuando ustedes presentan, por ejemplo, una cotización de un producto, ¿qué le dice a la empresa? Cuando ustedes están presentando el negocio, un producto como tal, generalmente la empresa les va a decir, lo podemos renegociar, cuánto menos. ¿Okay? Generalmente les dice, cuánto menos y en cuánto tiempo más rápido. Se les va a preguntar, generalmente las empresas quieren que las cosas sean rápidas y menos y más baratas. Siempre vamos buscando esas dos cosas. Entonces, ustedes deben de tener esa capacidad de negociación
se puede hacer. Los clientes, más ahora con la inteligencia artificial, les gusta alucinar, les gusta pensar que la computadora va a ser mágica y puede hacer muchísimas cosas. Si bien es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta de mucha ayuda, pero hay ciertas limitantes que tienen que ver con equipos, hardware, tecnologías, entre otras cosas, que nosotros tenemos a disponibilidad para poder desarrollar aplicaciones. Así que probablemente hay requerimientos que no son posibles. Hay requerimientos que no los podemos desarrollar y debemos de tener la capacidad de negociarlos para poder decidir si se hacen o no se hacen esos requisitos, si esas implementaciones se aplican o no. También debemos de tener facilidad, la facilitación de reuniones y talleres, es decir, que nos vamos a reunir o en ese caso concretar diferentes reuniones con todos los involucrados para poder discutir sobre el desarrollo del sistema como tal. La otra está la orientación al cliente de negocio. Esto básicamente se tiene que ver con entender el dominio del negocio, los procesos y objetivos de los organizacionales. Nosotros debemos de empaparnos del proceso del negocio. Es muy probable que ustedes lleguen a conocer tan bien o mejor que el propio dueño el negocio con el cual van a trabajar. Principalmente porque uno empieza a ver todos los detalles del proyecto, empieza a revisar todos los procesos internos de la empresa y en alguna medida se da cuenta de los detalles importantes que forman parte del proceso de desarrollo dentro de la empresa como tal. Entonces, en alguna medida, nosotros debemos de estar claros sobre esos elementos, debemos de entender muy bien esa parte. Pensar siempre en cómo el sistema aporta un valor agregado al negocio. ¿Cuál es la idea principal de los sistemas de información? Uno de ellos es agilizar los procesos. En otras palabras, hacer que los procesos se ejecuten de manera mucho más práctica y rápida. Si los negocios, digamos el sistema hace que los procesos sean más lentos o hace que los procesos sean más engorrosos, eso significa que no está aportando nada, no está aportando valor al negocio, sino que por el contrario está entorpeciendo el negocio. Entonces debemos de buscar la manera que el sistema al final de cuentas agregue un valor al negocio como tal. Y la otra es la adaptabilidad y la flexibilidad. Los requisitos pueden cambiar, un buen analista se adapta y gestiona el cambio. Yo lo que les mencionaba al principio, todo cliente con el cual nosotros nos sentamos a preguntarle qué tipo de sistema queremos desarrollar, no sabe lo que quiere. O sea, generalmente es raro el cliente que le diga que sepa exactamente los requerimientos del sistema que se va a desarrollar. Por lo general, el cliente tiene una idea vaga de lo que quiere para la empresa, pero no en específico. Entonces nosotros tenemos que tratar de orientarlo para que nos den todo lo necesario y que la idea completa se convierta al final de cuentas en una aplicación. En ese sentido, cuando ya hemos establecido los objetivos y los requerimientos, es muy probable que durante el proceso de desarrollo o durante el proceso de planificación estos requerimientos puedan cambiar. Puede hacer que el cliente se informe mejor, o el cliente, el dueño del sistema, vea digamos otros ejemplos de sistemas, entre otras cosas. Puede hacer que en base a eso diga, no, me gustaría que el sistema funcionara de otra manera, y ahí pueden cambiar algunos requerimientos. Entonces, ese debe de tener la capacidad de poderse adaptar y gestionarse el cambio. Eso significa, entre esa gestión del cambio, renegociaciones. Si el cliente nos agrega nuevas características, pues hay que cobrar más. ¿Okay? O sea, hay que renegociar también el precio de los tipos de productos. Estas son algunas habilidades blandas que debe de tener el analista de sistema. ¿Okay? Habilidades blandas para las cuales se contrata para aplicar a este puesto. Pero adicional a eso, no solamente son importantes las habilidades blandas. Si yo contrato a una persona que tiene todas esas características, voy a contratar a alguien que puede relacionarse, puede, digamos, obtener información de los clientes, pero no puede dar una solución al problema si no conoce detalles técnicos. Y ahí es donde vemos cuáles son, en ese
caso las habilidades técnicas que debería de tener un analista del sistema. Aquí pregúntense ustedes qué les hace falta. ¿Qué les hace falta a ustedes para poder tener en este caso estas habilidades blandas? Primero, habilidades técnicas, perdón. Primero, el conocimiento de herramientas de modelado. Cuando hablamos de herramientas de modelado, nos referimos a herramientas que me permitan graficar de manera, de alguna manera, me permite graficar cada uno de los flujos del sistema. Ahí vamos a aprender sobre diagramas de casos de uso. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a explicar cómo se hacen los diagramas de casos de uso para que ustedes sepan cómo se deben de elaborar. Y además de eso, diagramas de actividades o flujo de procesos. Lo vieron en esa administración de empresas. ¿Vieron diagramas de flujos de procesos? Que básicamente son diagramas donde se orienta principalmente a la parte de cómo cada uno de los procesos se desarrollan y quiénes son los involucrados en ese proceso. Se ponen muñequitos y en los muñequitos se van diciendo por ejemplo, es el encargado de bodega, y el encargado de bodega hace todos esos procesos. Entonces ahí se va generando, en este caso, flujos de procesos. Diagramas de flujos de datos, que eso tiene que ver más que todo con la parte informática. Diagramas entidad-relación. ¿Todos saben cómo elaborar un diagrama entidad-relación? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, ya lo vamos a poner a prueba. Diagramas entidad-relación que tienen que ver con la manera en que nosotros estructuramos y organizamos los datos en una base de datos. Todos esos son conocimientos de herramientas de modelado. ¿Okay? Herramientas nada más para la creación de diagramas. Pero además de eso, él debe de conocer, tener conocimiento de metodologías de desarrollo. La idea de las metodologías de desarrollo es que hagamos un proceso de creación de software ordenado y no desordenado. Me refiero a ordenado en que llevemos bien esquematizado qué tareas va a realizar cada quien y en qué momento esas tareas van a ser finalizadas. En alguna medida que tengamos gestionado todo el proceso de desarrollo de una aplicación. En ese sentido, hay diferentes metodologías de desarrollo. Ustedes van a, bueno, aquí vamos a ver esta, por ejemplo, la metodología en cascada, que es una de las más viejas. Hay algunas empresas que todavía lo implementan, pero pues están de fase, en desuso. Las metodologías ágiles como Scrum y Kanban, que también son metodologías de desarrollo, se utilizan actualmente en el proceso de creación de aplicaciones. Estas deben de entenderse para gestionar los requisitos en cada una de las etapas del desarrollo de software. Entonces, esa es una de las habilidades técnicas que ustedes deben de manejar. Por el momento no conocen ninguna metodología, por el momento, pero al finalizar este ciclo, ustedes ya van a saber sobre qué son metodologías en cascada, qué son metodologías ágiles y cómo se pueden implementar en procesos de desarrollo. ¿Okay? De hecho, bueno, vamos a tener un tema específico para cada una de esas metodologías, para que saben a qué se refiere. También manejo de herramientas de requisitos como Jira, Trello, Azure DevOps, etc. ¿Cuántas de esas conocen? ¿O han escuchado? ¿Ya voy a hablar de Jira? Jira es una herramienta de desarrollo que me permite gestionar requisitos. Ya han visto, por ejemplo, en algunas películas o series que cuando están, por ejemplo, trabajando en procesos de desarrollo, hay lugares donde dividen, por ejemplo, una pizarra, lo hacen, digamos, de forma manual, dividen una pizarra en 3 partes. Por ejemplo, en la primera parte van colocando stickers, y esos stickers son las actividades que van a desarrollar. Entonces, en la primera parte están los requerimientos, digamos. En la segunda parte están en proceso y en la tercera parte están finalizadas. Entonces, ¿qué hacen los programadores? Van a ver la lista de requerimientos, agarran un sticker y lo pasan a la columna donde dice en proceso y empiezan a trabajar en ese proceso. Cuando la finalizan, pasan a otra columna donde dice finalizada. Entonces, algo parecido hacen esas aplicaciones como Giro, Trello, Azure DevOps, que sirven justamente para organizar las actividades de esa manera. De esa forma, ordenamos
desarrolladores, nosotros lo que hacemos es que tenemos una columna donde están los requerimientos y luego hay varias columnas con los nombres de cada desarrollador. Entonces lo que hace el desarrollador es pegar un requerimiento y lo coloca en su columna, ¿okay? Y empieza a trabajar. Luego hay una columna que dice testing. Cuando él la terminó, pasa a esa columna que dice testing. Y en esa columna que dice testing hay otra persona que se encarga de estar probando cada uno de los requerimientos. Cuando termina esa columna de testing, lo pasan a la parte de producción. Eso significa de que ya pasan para ser publicado directamente en la aplicación. Pero todas esas etapas las hacemos en software como es. Así que sí es importante conocer Jira, Trello, Azure DevOps, entre otras que se encuentran en el mercado. Hay varias aplicaciones que sirven justamente para hacer este proceso. Y en el caso, por ejemplo, de Jira y Trello, tienen una capa gratuita. Ustedes pueden suscribirse con la cuenta de la universidad y les da una capa gratuita para tener un escritorio pequeño para unos cuantos usuarios. Pero si ya la empresa crece, entonces ya necesita más usuarios adicionales. Después debe de tener conocimientos básicos sobre bases de datos. ¿Por qué creen ustedes que un analista debe conocer de forma básica bases de datos? ¿Por qué no de forma avanzada? El analista de sistemas debe tener conocimientos básicos de bases de datos. Se debe entender cómo se almacenan y cómo se estructuran los datos. ¿Por qué básicos? No avanzados. Principalmente para educarse al cliente y adicionalmente a eso también para que pueda orientar a los que van a trabajar en la base de datos. Por eso que en las empresas grandes hay diferentes roles y hay un rol para el gestor de bases de datos. O sea, hay una persona que debe ser el especialista de bases de datos. ¿Okay? Ese es el especialista. El analista de sistemas no lo va a hacer todo. ¿Okay? En las empresas grandes, ¿qué concepto? En las empresas pequeñas, una sola persona es el analista, el diseñador, el gestor de bases de datos, el que da mantenimiento, el que repara celulares, etcétera, etcétera. En las empresas pequeñas es común que solamente exista un técnico, una persona que haga todo el proceso de desarrollo de aplicaciones. Pero en las empresas grandes los roles están separados. Entonces, en teoría, debe de existir una persona que debe de ser el especialista en bases de datos. Él va a tomar el requerimiento de lo que se va a construir y va a hacer el llegamiento de la relación, va a construir la base de datos y todo lo necesario para que esta funcione de manera adecuada. Pero debe de conocer, porque si le presenta un diagrama, debe de entender de qué se trata ese diagrama. Debe de saber o debe de conocer que existen campos, tipos de datos, que existen tablas, que existen bases de datos, que existen disparadores, funciones, etcétera, todos esos elementos que conforman una base de datos. Debe de conocer. Y no solamente las bases de datos relacionales, sino que ahora también debe de conocer otras tecnologías como las bases de datos SQL. Porque podría ser que él le diga o le recomiende que se trabaje en una base de datos SQL, no necesariamente en una base de datos SQL. La lógica de programación dice no requiere programar, pero sí entender la lógica. Ayude a evaluar la facilidad de los requisitos y a comunicarse con los desarrolladores. O sea que el analista de sistemas no debe de ser el programador experto. Para eso existe el programador. ¿Okay? El programador es el experto en un lenguaje de programación. Aunque en la realidad, cuando uno pasa a ser analista de sistemas, generalmente ya pasó por la etapa de desarrollo. Generalmente. Pero en alguna medida debe de conocer para que no le mientan, para que cuando estén haciendo un requerimiento no le digan, no, este requerimiento está sumamente complicado, no encontramos cómo poderlo elaborar, no le encontramos la lógica. Si él sabe, le va a poder decir, no, eso está fácil, o sea, no debería llevar tanto tiempo. Le menciono esto porque, bueno, nosotros hemos tenido casos, teníamos un desarrollador que habíamos contratado. Había trabajado con nosotros primero en una pasantía aquí en la universidad
días. ¿Y cuáles digamos, las noticias diarias? Noticias diarias son inteligencia artificial, sobre cómo evolucionan, lo que sucede a diario, las nuevas versiones que saca cada una de las empresas. Ustedes saben que las empresas como OpenAI y Anthropic son dos de las empresas que se están peleando en el mercado de las inteligencias artificiales, pero por ahí cerquita vienen los chinos con sus inteligencias artificiales de código abierto. Toda esa información es la que generalmente está saliendo en el mercado y generalmente cada día salen nuevas tecnologías para poder automatizar procesos de desarrollo, incluso para poder utilizar modelos dentro de la empresa que me permitan garantizar colocar, digamos, nuevas herramientas para los desarrolladores. Por ejemplo, uno de los clientes que nosotros tenemos se le ocurrió crear un proyecto para un concesionario de carros. A ese concesionario de carros generalmente llevan vehículos por mantenimiento cuando esos tienen código, cuando tienen el famoso check engine, cuando se enciende el poquito del check. Entonces llegan esos carros a mantenimiento y el que está ahí en soporte debe de poner la computadora, leer el código y después de leer el código tratar de interpretar qué es lo que está fallando. Entonces lo que decía de que para lo que hacen los técnicos es que después de haber leído el código se van a los manuales de los automóviles y en base a los manuales logran identificar cuál es el problema del carro. Entonces decía, en lugar de hacer eso, mejor podríamos tener una inteligencia artificial que me permita, al momento que se lea el código del carro, que esté conectado a un servidor, y al momento que interprete esos datos, él empieza a buscar dentro de la inteligencia artificial y empieza a dar posibles soluciones de la falla del carro. Y el mecánico ya no tenga que ir a leer tanto, sino que se enfoque nada más en hacer el proceso de reparación. Ese es un ejemplo de lo que se podría aplicar haciendo uso de tecnologías o haciendo uso de inteligencia artificial. Entonces, hay que estar muy al tanto de lo que sucede. No sé si vieron el revuelo que dio OpenCloud. No, ya no se quedó OpenCloud. Fue un sistema de agentes de inteligencia artificial que permitían automatizar procesos. Ustedes lo instalaban en su computadora, lo configuraban y podían estar haciendo tareas de su computadora y ustedes ordenándole esas tareas desde un chat. Por ejemplo, desde WhatsApp, ustedes pueden escribir con palabras normales, decirle búscame tal archivo que se encuentra en tal lugar en mi computadora y me lo envías o lo apuntas por correo electrónico y se lo envías a tal persona. Y la inteligencia artificial podría o puede hacer ese proceso. Va a la computadora, busca el archivo, abre su correo electrónico, redacta el correo electrónico y se lo envía a la persona que usted envía. Esos, por ejemplo, son algunos casos de lo que se puede hacer hasta el momento de inteligencia artificial. Se hizo famoso porque muchas personas compraron computadoras pequeñitas, de esas que son como la Mi Mac, compraron solamente para instalar OpenCloud y tenerlo en la nube para poder hacer tareas automatizadas, para poder estar haciendo todo tipo de tareas. Contestar mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Hacer un proceso automatizado de contestar mensajes de WhatsApp, entre otras cosas. Pero esa información, el analista de sistemas debe de estar siempre al día porque son aspectos que tienen que ver un poco con su carrera, con la parte técnica. Por eso ustedes deberían de estar suscritos a canales de YouTube donde hablan de tecnología, a noticias que tengan que ver con tecnología para que los estén informando. ¿Por qué la ética es crucial para el analista de sistemas? ¿Qué es la ética? Decimos por eso. ¿Ya vieron ética? En esa está. Ya me dijeron que, bueno, pero es que aquí no sé cuál es la que les han dado, porque hay una que se llama ética profesional y hay otra que se llama solamente ética, pero no sé si todavía es así. Pero la que decía solamente ética, cuando nosotros nos la dieron, era más orientada a la religión. La de ustedes es ética profesional, está orientada a la parte profesional. ¿Qué es la ética entonces? ¿Cómo? Es una ciencia. Cuando ustedes le dicen que algo es ético, ¿a qué se refiere? Que
probablemente correcto, a eso se refiere. Ahora, en esta profesión, la ética es importante, la ética profesional. ¿Sí? Nosotros estamos expuestos o estamos en una profesión donde vamos a encontrar una cantidad de cosas que los dueños de las empresas van a pedir y nuestra ética profesional debe ser tan perfecta para poder decir sí o no podemos hacer esa tarea. En ese sentido, el poder y la responsabilidad del analista de sistemas. Primero, los analistas de sistemas tienen acceso a información sensible dentro de la empresa. Los analistas de sistema a menudo trabajan con datos de clientes, financieros, de salud o personales. ¿Qué sucede si esta información no se maneja correctamente? ¿Quién se acuerda la base de datos que estaba publicada en internet sobre la información que sacaron del Instituto Salvadoreño de Seguro Social? ¿La vieron? Ahí está todos los sueldos, las planillas de pago, todos los sueldos de todos los empleados que cotizan en todo ese país. ¿Y qué hicieron las empresas? ¿O qué problemas tuvieron las empresas? En mi caso, por ejemplo, en la que yo trabajo, todos los que estaban involucrados dentro de la empresa, lo primero que averiguaron es cuánto ganaba el compañero, cuánto ganaba cada uno de los que estaban trabajando dentro de la empresa. Lógicamente en la empresa hay una tabla de salarios y dependiendo de la experiencia, los años que tienen y habilidades que poseen, uno gana más o gana menos, uno gana igual. Pero sí que todos lo primero que hicieron fue investigar cuánto gana cada quien. Pero se imaginan, yo tenía un amigo que me dijo que le consiguiera la base de datos porque quería saber cuánto ganaba el vecino. O sea, le interesaba saber cuánto ganaba el vecino. Ahora bien, ¿esa información de dónde proviene? De alguien que por alguna razón pudo haber compartido esos datos en el Seguro Social. O pudo compartir sus contraseñas, sus accesos y alguien más lo pudo haber robado. Entonces, eso es información sumamente sensible. Digamos que de alguna forma lo que se generó, lo que se hizo público fueron los salarios, que perjudica porque cada quien sabe lo que gana. Pero adicional a eso se publicaron, imagínense que se publicaron los expedientes clínicos, las enfermedades que cada persona tiene o las enfermedades a las que padece, entre otras cosas. ¿Qué información tan importante tendrían las empresas que se dedican a la venta de medicina? Porque ya les podrían mandar publicidad dirigida dependiendo de los padecimientos que estas personas tengan. Así que esa información que tenemos sobre salud personal, sobre información financiera, datos del cliente, entre otras cosas, es sumamente importante que sea protegida y que no sea divulgada de ninguna manera. ¿Todos han comprado con tarjeta de crédito? ¿Sí? ¿Nunca han tenido miedo que esa tarjeta de crédito se la roben? ¿Se les ha pasado que les clonan las tarjetas? Una compra en España, que ustedes aquí en El Salvador, o una compra en Estados Unidos, si ustedes aquí en El Salvador, nunca ha salido. Generalmente, por ejemplo, hacen pequeñas pruebas, hacen compras de $1 para ver si la tarjeta pasa y la siguiente transacción ya es por cantidades mucho mayores. Pero esa información algunas veces se genera porque hay lugares donde probablemente vulneraron, cuando nosotros pusimos nuestra tarjeta de crédito, vulneraron esa base de datos y llegó esa información. O ustedes mismos alguna vez publican en las redes sociales, tengo que tener tarjeta de crédito, y tomo foto al frente y a la parte de atrás. Entonces hay que considerar esa parte. La otra es la influencia de decisiones claves. Las decisiones del analista sobre qué requisitos priorizar, cómo modelar los procesos y qué datos incluir impactan directamente en la funcionalidad y las aplicaciones del sistema. Esa es parte también de la ética, la forma en que ustedes pueden influir en decisiones dentro de la empresa. La intersección con la sociedad. Los sistemas no solo afectan a la empresa, sino que también a sus clientes, empleados y en ocasiones a segmentos más amplios de la sociedad. ¿En qué afecta la información que nosotros tenemos guardada en el Seguro Social? El Seguro Social tiene guardada información nuestra, de lo que parecemos, pero ¿en qué afecta? Si esa información se publica
¿Qué pasa si nosotros, si por alguna razón tenemos algún problema de falta a la ética profesional? Si nosotros, por alguna razón, faltamos a la ética que en teoría profesionalmente se nos ha pedido. Primero, la pérdida de confianza por parte de los clientes, empleados y el público. ¿Tienen confianza ahora al Seguro Social? O a las entidades públicas, porque no solamente fue el Seguro Social, creo que también andaba una base de datos, si mal no recuerdo, que había sido extraída de la PNC. Habían violado la seguridad de la PNC y andaba una base de datos de la PNC. Extrajeron también una pequeña base de datos, una porción de datos de los licenciados. Ahí andaba su número de DUI, que alguien podría decir, pero ¿qué pueden hacer con el número de DUI? Vamos a hacer. Pueden sacar préstamos a su nombre sin que ustedes se den cuenta. Okay, entonces, es interesante toda esa información que se pueda generar. Pero la pregunta es, cada vez que pasa algo así, lo que sucede es que nosotros perdemos la confianza con la empresa, con la persona que faltó a esa ética profesional, porque pues ya vimos que es vulnerable y que en alguna medida puede divulgar información que para nosotros es indispensable. Daño a la reputación de la empresa y del profesional. ¿Le tenemos confianza ahora al Seguro Social? No, probablemente ya no tenemos tanta confianza, aunque pues ni modo tenemos que ir a utilizarlo porque es parte de lo que prestan como servicio para los trabajadores. Pero para darles un ejemplo, ustedes tienen confianza a la aplicación que se hizo bien famosa, el Archivo Wallet. Todos tienen y sacaron el Archivo Wallet en algún momento. No cobraron $30. Solo para cobrar los $30. Fíjense que en su momento el Archivo Wallet fue una gran herramienta para los freelancers, para las personas que trabajan como profesionales independientes. Fue una gran herramienta porque trasladar dinero del exterior, ahora es más fácil, pero hace años trasladar dinero del exterior al país era complicado, o habían grandes comisiones por trasladar ese dinero. Cuando yo empecé a hacer algunos trabajos freelancer, yo le trabajé a un cliente en la India. La India tiene un montón de restricciones para poder hacer traslado de dinero. Él pagaba, le pagaba a una página que yo utilizaba, se llamaba freelancer.com, pagaba en freelancer.com a través de tarjetas de crédito, y luego después de freelancer.com, para yo cobrar el dinero tenía que trasladarlo a un tercero. No se podía hacer, bueno, sí lo podía pasar a PayPal, pero en aquel entonces PayPal no se podía cobrar dinero en el país. Hoy ya se puede, pero hace bastante no se podía hacer. Así que utilizaba otra página que se llamaba Payoneer. Tenía que pasar el dinero de freelancer a Payoneer, y después en Payoneer me habían dado una tarjeta de débito donde yo podía ir al cajero a sacar el dinero. Pero me cobraba comisión freelancer cuando el cliente me pagaba. Me cobraba comisión después freelancer para hacer el traslado de dinero del freelancer a Payoneer. Payoneer me cobraba comisión cuando yo iba a sacar el dinero del cajero. O sea, me cobraba comisión por todo. Entonces, al final de cuentas, yo tenía que considerar en el cobro todo ese montón de pago de comisiones. Cuando vino el Archivo Wallet, eso fue fantástico. Porque ¿qué es lo que uno hacía? Le decía, págame en Bitcoin. Págame en cualquier billetera con Bitcoin y transferirme Bitcoin. Llegaban directamente al Archivo Wallet y a uno podía ir al cliente cajero. Y venía el dinero íntegro. Le cobró $600, $600 le llegaban a sus bolsillos sin comisiones. Así que no era una mala herramienta. Al final de cuentas, si ustedes trabajaban con empresas internacionales, les servía de mucho para transferir dinero. Pasar dinero de Estados Unidos a El Salvador, por ejemplo, ustedes tienen que pagar comisiones a los bancos para que puedan transferir ese dinero. Hay un banco que creo que no lo hace, no recuerdo cuál es. Pero de ahí la mayoría de bancos, para que ustedes puedan transferir dinero del extranjero para acá, les cobra comisión. Con el Archivo Wallet, acá. No es por hacer publicidad, sino que es para que más o menos vean el beneficio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el Archivo Wallet contenía información personal nuestra, número de DUI, tenía fotografías
riesgos legales y financieros, tenemos problemas, si se pide información, problemas de demandas para la empresa por haber publicado esa información. ¿Se acuerdan del caso de Facebook con las conexiones de Donald Trump? Que Mark Zuckerberg le tuvo que ir a declarar a la Corte de Estados Unidos porque en teoría hubo ellos le llamaban incitación al voto de parte de Facebook para sus suscriptores, porque pues según parece Donald Trump lo contrató para que usaran toda la información que tenía en las redes sociales para poder orientar el voto. Pero eso fue un ejemplo por ejemplo, de manejo de información, y por eso fueron llamados por aspecto legal y fueron demandados, y en alguna medida tuvieron que hacer pagos financieros o pagar financieramente por haber tenido esos problemas. Son multas por incumplimiento de normativas, leyes de protección de datos, demandas, etcétera, etcétera. Así que hay que considerar todos esos aspectos. El impacto negativo en usuarios y sociedad, disminución algorítmica, exclusión y manipulación, en este caso, de esos datos. Entonces, todas esas son, digamos, consecuencias. Y otros son fracasos del proyecto. Un sistema que no es ético puede ser rechazado por fallar en sus requisitos. Puede ser denegado porque pues, no cumple con los requisitos que la empresa misma le solicita. ¿Qué más vamos a encontrar con respecto a la parte de la ética? Uno es los principios fundamentales que debe tener la ética en general. Primero, ser honesto y transparente. Eso es lo que les pide a ustedes. Ser honestos y transparentes. Eso es lo que deben de tener en cuenta cuando estén trabajando con su profesión. Siempre tratar de ser, en ese sentido, tener esos dos aspectos a considerar, la honestidad y la transparencia. La otra es ser objetivos, basar las decisiones en hechos y no en prejuicios. Basar las decisiones que vayamos a tomar con respecto a lo que vayamos a desarrollar dentro de la empresa, principalmente en la parte de desarrollo de software, basarlo en base a hechos que nosotros hayamos investigado, que hayamos corroborado para poder garantizar en ese caso lo que vamos a hacer. La otra es la competencia, mantener y aplicar el conocimiento en habilidades necesarias. La confidencialidad, ¿okay? Si nos van a compartir datos, pues no podemos andarlo limitando. ¿Se imaginan? En la empresa que yo he estado, por ejemplo, he tenido acceso, por ejemplo, a planillas de pago. Yo sabía en las planillas de pago quién ganaba más y quién ganaba menos. Y no es mentira que la gente, como sabían que yo tenía acceso a la base de datos, la gente siempre me daba preguntando de cuánto gana tal persona. Como sea, no podía dar divulgar esa información, primero porque es información confidencial de la empresa. Hay algunas empresas en las que he estado que también he tenido acceso a cuentas bancarias, yo sé cuánto la empresa tiene, a reportes de ventas, a reportes de financieros, por ejemplo, balance general, donde se puede determinar cuánto gana la empresa. Yo sabía, por ejemplo, en la empresa cuánto vendía al año y de esas ventas, cuánto tenía de ganancias, por ejemplo. Pero esa información era confidencial y la empresa me había dado acceso a todos esos datos, pero debería de ser, o yo tenía que mantenerlos en secreto para no faltar a la ética profesional. La otra es la diligencia profesional, actuar con cuidado y atención. Esa es también otra de los principios fundamentales que debemos de tomar en cuenta dentro de la ética en general. Veamos algunos ejemplos. Voy a leer y me dicen qué harían ustedes en esos casos. Vamos a analizar qué haríamos en esas situaciones. Primero, el primer dilema, privacidad y seguridad de los datos. Imagínense que el sistema que ustedes están desarrollando necesita recopilar mucha información personal de los usuarios para una funcionalidad, pero no toda es estrictamente necesaria. La empresa quiere los datos para marketing. ¿Qué harían ustedes? La empresa le dice, vamos a crear una aplicación donde se empiece a solicitar información personal de los usuarios, pero le dice de una sola vez, esos datos, esa información es la importante para el funcionamiento
la manera en cómo generan ingresos. Así que sus datos, al final de cuentas, representan dinero para esas empresas. Pero si ustedes revisan, dentro de los términos y condiciones, está establecida esa información. O sea, ahí les dice, aunque nosotros no los leemos, pero ahí dice que nuestros datos van a ser utilizados para ese fin. Lo que pasa es que leer un montón de páginas, pues a veces no nos apetece, pero sí ahí está establecido. Veamos otro dilema. Un sistema de contratación basado en IA. Vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial. Un sistema de información basado en IA, entrenado por datos históricos, comienza a discriminar a ciertos grupos demográficos porque los datos reflejan sesgos humanos basados. El analista de todo detecta y qué hace. Cuando hablamos de una IA que contrata al personal, significa de que hace las respectivas evaluaciones, pero por alguna razón tiene programado dentro de su algoritmo el poder discriminar personas por ciertos rasgos, ya sea por su origen, por lo de su piel o por lo que sea. Entonces, ahora, si nosotros detectamos ese problema al momento de estar analizándolo, ¿qué hacemos? Básicamente sería reentrenar la inteligencia artificial para evitar que tenga acceso. De hecho, las inteligencias artificiales ustedes las pueden entrenar para que cada una de ellas pueda incluso hacer ese proceso. Ustedes digan, mire, discrimíneme imagínense por decir algo, a todo aquel que mida menos de 1,60. Eso es discriminación. ¿Okay? O discrimine a todas las mujeres que sean mayores de 30 y algo de años, porque no queremos personas mayores. Entonces eso puede ser discriminación. Y lo que haría en ese caso el analista es revisar el algoritmo o revisar en ese caso la aplicación y lógicamente recomendar que se modifique el algoritmo, que se modifique la manera en cómo se ha entrenado a esa inteligencia artificial. Hoy que está de moda todo ese proceso, pues es bien común y llega a suceder esos casos, que lleguemos a entrenar a las sillas de manera diferente. Esa es otra, digamos, la parte de la transparencia y el engaño. El dilema dice, la dirección pide al analista diseñar flujos de usuarios que dificulten la cancelación de suscripciones o que engañen sutilmente al usuario para que compre algo. ¿Ya han visto esos correos electrónicos que les llegan de publicidad y les dice, si usted no quiere recibir esa publicidad, haga clic en el otro link, que aparece un link. Y uno le hace clic a ese link y es mentira, los correos les siguen llegando. Y eso es, digamos, evitar que de alguna medida que el cliente decida a qué tipo de suscripciones de noticias se encuentra activado. Entonces, por eso, de alguna forma, debemos evitarlo ahora. ¿Cómo hacemos lo que hacemos nosotros ante ese proceso? ¿Qué problemas legales podríamos tener? ¿O no hay problemas legales en que nos eviten cancelar una suscripción? Hoy que está de moda ¿cómo se llama? El streaming, suscribirse a Netflix, a HBO Max, ¿cuál es el otro? A Disney Plus, entre otros. Hoy está de moda las suscripciones, pero en teoría ustedes pueden suscribirse cuando quieran, porque pues lógicamente les hacen cobro, por cada suscripción les hacen cobro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo estoy suscrito a Netflix y intento desuscribirme o intento quitar la suscripción y no lo hace? Pues básicamente lo que va a suceder es que no va a seguir facturando, me va a seguir cobrando la suscripción y yo no voy a tener forma de poder cancelar esa suscripción, así que debería de existir en ese caso métodos para hacerlo de manera adecuada. Con otras palabras, que existan algunas sugerencias o engaños dentro de la aplicación que me permitan comprar cualquier cosa. ¿Okay? Cuando va a estar de moda la compra de videojuegos, pero
Veamos otro caso. Propiedad intelectual y uso de software. El equipo de desarrollo quiere usar una librería de código abierto con una licencia restrictiva que podría violarse o reutilizar código de un proyecto anterior de otra empresa. Eso es de acuerdo a los contratos que nosotros hayamos firmado. Eso es violación a los derechos de autor. ¿Okay? Si ustedes a una empresa firmaron un contrato y le vendieron el código fuente, significa que ustedes ya no pueden renegociar ese programa con una empresa. O sea, venderlo exactamente igual como se lo vendieron a esa empresa ya no se puede. O hacerle pequeñas modificaciones, como pequeñas, nada más como pinturita, digamos, para cambiar un poco el diseño, entre otras cosas, pero la funcionalidad es la misma, ya no pueden hacer eso. Porque ustedes se comprometieron a vender el código fuente. Mientras, aunque tengamos alguna librería de código abierto, pero si han sido compradas o adquiridas por una empresa, ya no tenemos nosotros el derecho de poderlas reutilizar. ¿Okay? Porque el código como tal que nosotros vendimos es propiedad de la empresa a la que nosotros le implementamos. Probablemente la librería la podemos reutilizar, la librería, pero el código que creamos bajo esa librería ya no podríamos hacerlo, ya no podríamos reutilizarlo. Nosotros por eso lo que hacemos es vender productos no con el código fuente. Con el código fuente lógicamente es más caro. Ustedes venden un producto de software y venden el código fuente, lo van a vender muchísimo más caro. Pero nosotros no vendemos en sí el producto con código fuente, sino que lo que hacemos es vender el desarrollo. Le vendemos el desarrollo de la aplicación, se lo instalamos, pero eso nos da el derecho a nosotros a seguir reutilizando el código. Y en algunos casos, cuando hay un nuevo cliente, pues lógicamente le hacemos adaptaciones al software, pero ya no lo volvemos a rediseñar. Para nosotros es beneficioso porque pues invertimos menos trabajo en el proceso de desarrollo para una empresa, pero lógicamente más barato. Esa es la diferencia. Entonces ustedes, cuando tengan ese problema de código abierto, cuando tengan librerías de ese tipo, pero las han utilizado en proyectos de empresas anteriores, pues hay que evitar reutilizar ese código. O en otras palabras, suele suceder que nos contratan como programadores y la empresa no da acceso al código fuente del software de la empresa. Y venimos nosotros y un día nos despiden por alguna razón y nos llevamos el código fuente e intentamos vender el código fuente. Eso es un delito. Primero es una falta a la ética profesional y es un delito profesional. Lo pueden demandar, pueden pagar cantidades de dinero por haber reutilizado el código del cual ustedes estaban trabajando. Eso no lo pueden hacer. Pueden tomar la idea, pues nadie se lo va a quitar, y crear la aplicación de nuevo, crearla desde cero. Pueden tener la idea, pero reutilizar la que ya existe o que tener en ese caso evidencias de que ustedes han implementado ese mismo sistema en otro lugar, eso no es posible. Por eso muchas de las empresas que trabajan con códigos de ese tipo no les dan el acceso completo a toda la aplicación, sino que se lo dan por partes, nada más a cierto segmento de la aplicación para que no tengan acceso a todo el producto, para evitar esos problemas, esos inconvenientes, que alguien malintencionado pueda vender el código. Eso se puede dar. El otro dilema dice: el analista descubre que un requisito del sistema favorece a un proveedor específico con el que el objetivo de la empresa tiene vínculos personales. ¿Dónde han visto eso? En el gobierno. Todos hablan del gobierno. En el gobierno. Generalmente en el gobierno ya existe conflictos de intereses, porque muchos de los proyectos aprobados generalmente son otorgados a empresas que no necesariamente son las más baratas. Cuando por ejemplo cuando el gobierno dice vamos a hacer un proceso de licitación, se supone que el proceso de licitación es para que muchas empresas lleguen y oferten el mismo producto y ganen la mejor. La mejor no solamente en precio, sino que también en calidad de producto, experiencia y muchas otras cosas más.
fue una empresa que me contrató para hacer un sistema de facturación e inventarios. Y esa empresa primero quería que el sistema de facturación e inventarios se dijera ticket de factura, por un lado, pero lo que quería hacer era un pequeño informe especial. ¿Se acuerdan cuando vinieron los productos chinos aquí en El Salvador? Uno iba y compraba productos, bueno, todavía va a comprar productos chinos muchísimo más baratos que los productos originales. Pues lo mismo sucede cuando ellos compran. Cuando compran esos productos son más baratos, pero de lo que normalmente se compra en El Salvador. Digamos que un producto al precio de costo chino cuesta $1 y la persona que lo vende a $10, que gana $9, que tiene una ganancia de $9. Pero sobre esos $9 tiene que pagar impuestos, que es la ganancia. Entonces, esta empresa lo que me dijo es de que quería un informe en donde pudiera calcular la ganancia que obtenía en el negocio partiendo del precio real del producto. En ese caso sería el precio que lo compraba en China. Y quería otro informe donde le pudiera inflar el precio, cambiar el precio como lo obtenían en el país, para poder calcular ganancias, pero con precios de compra del país. Entonces lo que sucedía era que, por ejemplo, en una le había puesto que costaba $1 y en otra le había puesto que costaba $7. Entonces, en el informe real ganaba $9, pero en el informe ficticio ganaba $3. ¿Qué es lo que sucedía? Que eso era lo que presentaba, porque quería presentar al Ministerio de Hacienda. Lógicamente pagar menos impuestos. Entonces, eso es un fraude. Yo le dije, mire, yo le puedo dejar la opción, pero el día que venga el Ministerio de Hacienda y haga un chequeo o empiece a revisar el sistema y encuentre esas vulnerabilidades, no va a ser mi responsabilidad. Todas las multas que le apliquen van a ser su responsabilidad. Porque pues básicamente estamos hablando de datos falseados, datos que a nivel de gobierno, por ejemplo, evadir impuestos es un delito grave. Entonces hay que considerar esa parte también, parte ética que se pueda dar, que las empresas nos pueden solicitar a nosotros pues hacer ese tipo de instalación de datos. Cosa que nosotros debemos de evitar en la medida de lo posible. Debemos de garantizar que la ética profesional que nosotros tengamos siempre sea íntegra y evitar esas incoherencias o esos problemas que se nos pueden presentar dentro de la empresa. Hay una empresa que fue una que nosotros llegamos a auditar, que nos solicitó que les instaláramos un software espía a los empleados para poder revisar qué es lo que estaban haciendo durante el trabajo. Pero ese software espía, además de capturar lo que tecleaban, hacía captura de pantalla de lo que estaban haciendo. Y había personas que en su trabajo se metían a revisar sus cuentas bancarias. Entonces, esa empresa lo que quería, al final de cuentas, lo que obtenía con todo ese software era, primero, las cosas que habían tecleado y segundo, contraseñas y accesos a las cuentas bancarias propias de los empleados, incluso acceso a correos personales. Entonces, nosotros le dijimos de que eso no era ético, que podían tener serios problemas legales y que pues empezaran a desinstalar esas aplicaciones en las diferentes computadoras que tenían agregadas. Pero sí, como les digo, son procesos que suelen suceder muy a menudo, que incitan a problemas éticos que nos podrían causar inconvenientes a nosotros. ¿Okay? Así que como analistas de sistemas debemos de tratar de evitarlo. Bien, eso era lo que teníamos para el día de ahora, hablar acerca de las habilidades de los analistas de sistemas. El próximo martes vamos a tener el primer examen, así que